Un hombre se encontraba preparando los ingredientes para la inauguración de su negocio. Afuera, algunos agentes esperaban sus movimientos y en las calles, mucha gente buscaba por todas partes la ubicación del camión de comida. Profesores abandonaban su clase para ir a este lugar. Trabajadores de todas partes de la ciudad abandonaban sus puestos. Los datos en vivo marcaban que más de 1 millón de personas hablaban sobre ese camión y una chica bastante elegante dice en voz alta que ya es hora de que se vaya antes de que sea demasiado tarde, porque esta vez no se lo perdería por nada, diciendo el nombre de Deok Chun. También vemos como una chica avanzaba en medio de una playa, otra chica rubia montaba en su caballo y también una motociclista iba a toda velocidad, todas a un solo lugar. La primera chica que llegó estaba emocionada y se imaginaba toda esa deliciosa comida que degustaría. Ahí el sujeto de antes se ponía su gorro con el nombre de su negocio y para este punto muchas chicas ya estaban grabando y tomando fotos. Este es el camión de comida Go Deok Chun, pero para saber la razón de todo esto pasamos tiempo atrás donde ese hombre estaba en su cuarto mirando su celular. Ahí había un sinfín de mensajes de cobranza por las deudas que tenía. Este nos cuenta que perdió $200,000 por una estafa de compra en grupo, de esos donde compras algún producto, escribe reseñas y según te lo reembolsan con devoluciones altas. Fue una gran estafa, pero no fue el único, varias personas también cayeron. Lo que le molestaba no era el tema del dinero, sino un profundo resentimiento que sentía hacia su propia persona por haberse dejado engañar. Su familia ya ni siquiera le habla y fue despedido de su trabajo, diciéndose a sí mismo que es un inútil y lo único que es capaz de hacer es estar muriéndose lentamente. En esa noche olfateó un delicioso olor proveniente de un camión callejero. Su nombre, comida de Go Deok Chun. Sin embargo, el prota ya se había gastado casi todo su dinero en alcohol. El tipo del camión pregunta por qué siendo tan joven luce muerto por dentro. Nuestro prota, molesto por ese comentario, le responde que no hable como si lo conociera, aunque sabía que tenía razón. El dueño del negocio se ríe y a la vez le da uno de sus platos gratis, a lo que este no pudo resistirse al olor y apariencia de la comida. Si es gratis, entonces no habría problema. Al momento que dio el primer bocado, el exterior crujiente explotaba, sentía como si rompiera la atmósfera. Esa masa suave atrapaba su lengua como la gravedad y los trozos de pulpo elásticos salen disparados por su boca como cometas. Los demás ingredientes formaban una vía láctea, lo envolvía por completo. Sintió cómo se tragaba el universo y su corazón se reconfortaba. Con solo probar un takoyaki, el consuelo más sentido se hizo real. El dueño le dice que no sabe lo que le pasó, pero al menos no es el fin del mundo. Entre lágrimas, el prota le pregunta si él también podría hacerlo. Comida que conforta. Por supuesto, tú también puedes ser un héroe, así que sube al camión. 3 años después, el prota cuenta que ayudó al tío de Chun-do para compensar su bondad, pero esa deuda en su corazón es algo que nunca podrá pagar. Siente como si los regaños del tío seguían zumbando en sus oídos, pidiendo que solo lo mire desde arriba. Hará que el nombre de Go Deok Chun sea conocido en todo el país. Al mismo tiempo, pero en otro lugar, en un restaurante 3 estrellas, unas empleadas miraban con sorpresa a una mujer bastante elegante, la cual había alquilado por completo todo el lugar. La hija única del presidente número 1 en el mundo empresarial global, Seiji. Varios meseros, chefs llenaban su mesa de comida deliciosa. Las empleadas, al mirar el perfil de Seiji, veían cómo viajaba en helicóptero a la escuela y también tomaba sus vacaciones en una isla privada. Seguramente su vida está llena de felicidad, susurraban, pero Seiji pensaba que esto era asqueroso. Esta vida falsa donde todo lo que dice y hace es juzgado bajo los ojos de la gente, terminando por juzgar por completo el plato de aquel chef, el cual solo le había dado comida aderezada de forma elegante para adularla, pero no había sinceridad en ese plato.
vomitando aquella comida frente a todos. Esta piensa que al final lo que queda es una soledad vacía que no se puede llenar por más que gaste cientos de miles de millones. Es como una muñeca en una sala de exposición, muriendo lentamente de pie. Más tarde, en medio del tráfico de la ciudad, Sehee estaba agobiada por todo el tráfico. Su chofer pregunta si quiere que le abra la ventana, pero cuando volteó a verla, ella ya estaba afuera con una sonrisa, escapando en medio de todos esos autos. El chofer hace una llamada para informarle a su jefe del problema, esperando que no le pase nada malo. Sehee acaparaba la mirada de todos. Aparte, había dejado su bolso y celular para que sea difícil rastrearla por un buen tiempo. Aprovecharía este poco tiempo para vivir como una verdadera chica, aunque estaba preocupada porque solo había traído consigo unos cuantos millones y no sabe si le durarían para estos días. A su lado observó un letrero donde buscaban un ayudante urgente y así ella consiguió un trabajo de medio tiempo. Un sujeto aterrador venía con intención de estafarla y lo consiguió porque ella tenía cero experiencia siendo cajera. Otro viejo le quiso cambiar una gallina por una botella y por supuesto que accedió. Cuando su jefe llegó para ver cómo iba, la tienda era todo un desastre. Sehee con una sonrisa dice que todo estaba bien y así fue como la despidieron. Más tarde fue por una bebida para relajarse. Al preguntarle a aquel trabajador cuánto le debía, este en forma de broma le responde que son 6 millones de wones. Sehee se quedó helada, disculpándose por no poder pagar mientras salía corriendo y dejando todo el dinero que llevaba consigo. En medio de la calle, esta piensa que la gente común vive una vida muy difícil. Ahora se ha quedado sin dinero ni trayectoria, falló por completo, pero algo olía también, quedándosele mirando al puesto de nuestro prota, el cual pensó que era muy rara y le preguntó que cuántos quería. Ella penada bajó la mirada, poniendo una cara tierna mientras le decía si podía pagarle después, ya que la despedían de todos los trabajos. El prota le responde que no aceptan eso, haciendo que ella se desanimara por completo, diciendo en voz alta que sin dinero es una completa inútil, pero el prota se vio reflejado a sí mismo, a lo que este le pide subir, y nuestro prota bajó ordenando un bollo con forma de pescado, pero Sehee no sabía ni qué hacer, así que lo intentó a como ella pudo, y la apariencia lucía bastante mal, pensando que era patética, de verdad tiene que volver a su vida de antes, pero el prota lo mordió así sin más, a lo que Sehee le pregunta por qué come algo que está quemado, porque es comestible, responde este, y pagándole por la comida, ofreciéndole trabajar con él, ya que había dicho que no tenía trabajo. La mirada de Sehee cambió por completo tras esas palabras, viendo con una cara de amor a nuestro prota, respondiéndole que por supuesto que le encantaría. Luego de trabajar por lo que restaba del día, Sehee estaba emocionada ya que habían vendido todo, preguntándole a nuestro prota si había sido de ayuda hoy, y esto la hizo ponerse bastante emocionada, aunque por su parte el prota no estaba tan seguro, ya que la mayoría fue tirada al bote de basura. Sehee estaba feliz, diciendo que trabajaría igual de duro mañana, y aquí se nos da a conocer el nombre del prota, el cual es Jun. Seriamente le dice que hizo un buen trabajo, ya que se esforzó, poniendo una de sus chamarras para que ella no pasara frío. El alma del tío de Ok-chun los miraba. Tras eso, Jun le preguntaba a dónde vive, le daría un aventón. Sehee se quedó callada, y eso es porque estaba feliz de al fin conseguir un trabajo, pero ya no tenía un lugar a dónde ir. Jun y de Ok-chun interpretaron esto como aquí era una persona sin hogar, pero entonces, ¿por qué estaba vestida como si fuera una celebridad? Jun le adelantó el pago de hoy, pidiéndole usar ese dinero para buscar un lugar donde quedarse. Sehee se puso toda roja, no se imaginó que hubiera una persona tan buena como él. Más tarde, Jun le dice a Sehee que solo tenía ramen para cenar. Para ella, eso sonaba increíble. Mientras levantaba un gato, dice que solo había probado fideos picantes con mariscos de la Roja Corona Real una vez, hace 5 años. Pero tanto el tío como Jun interpretaron esto a que era tan pobre que ni siquiera podía comer ramen. Aunque Sehee no les quiso decir la verdad de que tiene un plan de comida fijado para cada día y hora. También le dice que ese gato se parecía bastante a Jun, un gato
gato callejero que viene y se va cuando le da la gana, pensando que esta de aquí era la casa de un gato callejero, pero Jun le dice que esta es su casa. Luego de prepararle el ramen, cuando Seji lo probó, quedó maravillada por ese sabor, estaba tan delicioso que comenzó a comerse todo lo de la olla. Era picante, pero sus fideos eran tan suaves y sabrosos que se balanceaban perfectamente. Preguntándole cómo fue capaz de hacer esto, Jun le cuenta que solo batió un huevo y lo mezcló con un poco de leche. La clave es tomar solo los fideos del ramen cocido y mezclarlos bien en el huevo batido para recubrirlos, y así finalmente y cuidadosamente se vierte el caldo y listo. Seji acabó por completo, había quedado satisfecha, no podía recordar cuándo había sido la última vez que había comido tan rico. Estaba tan feliz que le dijo que se dormiría aquí. Jun por su parte dormiría a su lado, pero también pondría una cortina para no incomodarla. Ese güey estaba bien apretadísimo ahí. El tío le dice que no se preocupe por la cortina, esa chica es perfecta como su nuera. Seji le agradeció por todo lo que hizo por ella hoy, quería hacer algo por sí misma y él fue la primera persona que creyó en ella. En este lugar sintió que vivía como la verdadera Nam Seji, por eso a él, que le dio un día tan precioso, le cambiaría su vida. Preguntando cuál sería el costo, le pagaría con cualquier cosa, aunque luego de un ratote esperando por la respuesta de nuestra prota, hizo a un lado la cortina, dándose cuenta de que ese güey estaba bien dormidote. Se había puesto su antifaz y también unos tampones, pero en eso una luz apareció frente a ella. Un hombre que había llegado desde un helicóptero rompió la ventana, llamando a Seji señorita y reportando que al fin lograron encontrarla. Luego de asegurarla, la escoltarían de forma segura. El tío comenzó a rogar que no se llevaran a su nuera. Mientras tanto, el cabrón del prota seguía bien dormido. A la mañana siguiente que despertó, este no entendía qué había pasado. Siguiendo su rutina normal, el tío dice que esperaba por fin tener una linda nuera, pensando que se parecía tanto a Nam Seji, la chica que siempre sale en los comerciales. Espera, ¿Nam Seji? Preguntándose cómo es que no se dio cuenta antes. Se había perdido una gran oportunidad. Luego de que armaran todo ese alboroto para rescatarla, seguramente no hay manera de que la vean de nuevo. Pero ahí estaba ella, saludando a Jun. Este le pregunta si había sucedido algo, que hasta rompió las ventanas y eso. Seji le dio un billete de 1 billón de wones, esperando que lo acepte a pesar de no ser mucho. El tío no podía creérselo y ahí el prota pensó si acaso esa mujer podría ser la de los comerciales. Seji pregunta cuál es el menú de hoy, había observado que cambió. Jun responde que pollo frito dulce y crujiente mientras tiraba aquel billete a la basura. A la verga que me lo dé a mí si no lo quiere él. Pero esto era porque Jun piensa que ella estaba mal de la cabeza, dándole un billete falso. El tío le grita que ese dinero era real. Seji pregunta si hay algo en lo que pueda ayudarle. Jun le responde que haciendo el rebozado. Seji podía hablar 15 lenguajes distintos, aparte de tocar 7 instrumentos, pero el rebozado es algo nuevo para ella, parece un buen reto, así que daría lo mejor de sí. Jun le dice que su ropa se va a ensuciar, pero Seji le pide no preocuparse, ya que vino preparada y trajo ropa más cómoda. Jun pues se puso nervioso de verla así, y a Seji se le terminó por derramar de más la harina en el aceite, y por supuesto que se quemó. Jun fue a su rescate, preguntándole si estaba bien, a lo que Seji se le acercó demasiado, preguntando qué debería hacer con ese hombre. Sin embargo, una mujer dice el nombre de Seji. Jun y ella voltearon a ver quién era, y pues era la madre. Hace un rato, un grupo de personas anunciaban el regreso de la presidenta del grupo, Jun Hye-young. Ella de inmediato preguntó a dónde había ido su hija. Esto le informan que aún no llega y tampoco han podido contactarla. La presidenta llamó a su secretaria Kim, informándole que quería ir a buscarla con su grupo. Por eso es que habían venido todos ahí. Viendo aquella escena con el prota, hasta el tío se puso nervioso de reconocerla. Jun pregunta quiénes eran ellos, pero uno de sus guardias ni siquiera planeaba responderle. Todos fueron en su rescate, sometiendo al pobre de Jun. Kim le pregunta a la presidenta si debe deshacerse de ese sujeto, pero ella quiere escucharlo antes que todo, ya sea una excusa o sus últimas palabras.
Tras eso, Jun le contó que solo habían trabajado juntos por un día, solo es el dueño de un camión de comida y una trabajadora. Sehee le dice que esa es la verdad. Jun ofreció un pollo agridulce. La madre de ella pregunta cuánto cuesta eso. Tiene un valor de 10,000 wones, que serían como unos $7, a lo que la presidenta le dice que ese precio estaba algo elevado para la gente común, pensando que era solo por ese pedacito de pollo. También le preguntó si sabía quién era su hija, Nam Sehee. Jun responde que no lo sabe. La señora dice que es normal que finja, considerando la diferencia de estatus. ¿Te gusta Sehee? Sin titubear, Jun le responde que por supuesto que no, haciendo encabronar a Kim y también a la presidenta, preguntando si pasó la noche con ella. Jun les pidió no malinterpretarlo, solo comieron. La señora le pide no decir ni una sola palabra más. Molesto, Jun le pide que le crea. Todo lo que dice es verdad y anoche no había pasado nada. Entonces lo que estás tratando de decirme es que solo usas a mi hija para salir de manera casual. Jun le responde que no, mientras era rodeado por todos los guardias. Entonces un vendedor callejero como tú planea casarse con mi hija. ¿Cómo te atreves a pensar así? Jun se resignó. Cualquier cosa que decía no le iba a creer y lo malinterpretaría. Ella le pidió a su secretaria Kim traer la maleta. En ese momento, Sehee le pidió detenerse y también el tío. No permitiría que lo rebajen por dinero, pero la presidenta le dijo que esta cantidad eran 6 millones de dólares, arrojándoselos de manera déspota. Este dinero era para que se casara con Sehee. Jun puso una expresión seria, preguntando cómo que casarse. Espera, todo ese dinero se lo darían si se casa con ella. Sehee avergonzada le pide que pare, pero ella no le hizo caso y le preguntó cuándo sería la boda. Sehee dice que por favor pare, esto era tan vergonzoso. Sin embargo, tenía una condición, aunque Jun le responde que no le interesa. La presidenta se le acercó pidiéndole no asustarse todavía. La condición solo es deshacerse de ese camión de basura e ir a trabajar para su grupo SH, ya que ser el esposo de la próxima heredera del grupo SH debería de igualar su estatus. Jun cerró de inmediato la maleta, preguntándole si desde un inicio su intención era ir por ese camión. Tiene un buen olfato para las cosas, porque huele a estafador. La presidenta responde que le gusta ese espíritu, pero lo que más odia es un caballo que no puede controlar. Jun responde que eso es perfecto, porque no tiene ninguna intención de aceptar su propuesta, pidiéndole no volver a buscarlo, y eso también iba para Sehee, la cual extendió su mano, no quería que se fuera. Más tarde, en el edificio SH, Sehee le pregunta a su madre por qué lo había hecho. Ha vivido toda su vida de acuerdo a sus deseos, y esta era la primera vez que quería algo para ella. Si le había dicho que encontró algo que le gusta, ¿acaso es porque él no gana 1,000 millones de wones al mes? Lo menosprecia solo por ser un perro callejero que no tiene ni siquiera un hogar decente. La morra. Su madre le pregunta si ya terminó de hacer su berrinche. No le importa con quién salga, porque igual no hay un solo hombre que esté al nivel de la familia. Pero si quiere ese hombre, se lo dará. Se lo daría todo, así como siempre lo ha hecho. Lo único que debe hacer es que deje ese patético camión de comida. Debe de hacerlo por el bien del grupo SH. Es lo único que debe hacer. Es todo. Así como siempre lo ha hecho, llamándola una muy buena chica. De vuelta al camión de comida, Jun le preguntaba a su tío si le sorprendió. No tiene por qué preocuparse. Protegió bien el camión que le había heredado. Pero el tío le grita que cómo pudo dejar 6 millones de dólares. Lo único que no entendía es por qué Sehee, que era como su yo del pasado, fue tras el camión desde un inicio. ¿Acaso solo estaba fingiendo? De nuevo, casi lo estafan. De nuevo otra vez. Pero si es así, entonces que lo intenten. Protegería ese camión con su vida. En la habitación de Sehee, esta lloraba. Kim le pide por favor calmarse. Sehee le grita que todo es culpa de su madre. Seguro su orgullo fue herido y por su culpa, Jun le dijo que ya no quería verla más. Lo más preocupante es no saber qué hará su madre a partir de ahora. Necesita estar al lado de su pequeño Jun para protegerlo. Ya se enamoró perdidamente de él. En ese momento, a Sehee se le ocurrió una brillante idea, pidiéndole a la manager Kim prepararse. Tiene una propuesta que hacerle a Jun. A la mañana siguiente, este despertó, diciendo que era un clima perfecto para hacer negocios, escuchando como un helicóptero se acercaba cada vez más. ¿Y por qué razón estaba transportando un camión? Al ver el logo del camión, Jun dice que esa camioneta era la suya.
De inmediato salió corriendo para perseguir el helicóptero, pero como no podía seguirlo a pie, rentó una bicicleta y ahora sí que sí, con esto pedaleó sin parar. Sin embargo, no tardó mucho en cansarse, hasta que por fin llegó, preguntándose qué era eso. Había un moño gigante cubriendo un camión aún más gigantesco. Del mismo camión salió Seji con un vestido de novia, diciéndole que esto lo había preparado con todo su corazón, un camión de comida único y ultra lujoso, hecho solo para él. Prácticamente es un crucero gastronómico que supera los límites de un camión de comida, así que a partir de ahora ellos podrán estar juntos. Pero Jun le interrumpe y molesto le pregunta qué demonios había hecho. Ayer en la noche, Seji se imaginaba cocinando en el camión que le regalaría a Jun. Este se le acercó para decirle que no quiere que haga nada peligroso. Seji le respondía que ella solo quería ayudar, pero este la tomó de la cintura. Ya le había dado todo esto como regalo, ¿qué más podría pedir? Diciéndole que la ama. Mientras se besaban y volviendo en sí, Kim le pregunta qué es lo que hacía y qué de bueno tenía ese hombre que la hacía actuar así. Solo sus activos son valorados en aproximadamente 900.000 millones de wones, el diamante azul más grande del mundo que todo Chaebol codicia, el corazón del cielo, una colección desconocida que el público ni siquiera sabe que existe. Esas obras de artes privadas almacenadas aproximadamente valen 30 millones, el almacén de arte privado que sacude el mercado de arte moderno, el archivo de SH, 10 veces más de lo que vale la estación espacial con 12 satélites climáticos desarrollados por SH Group, los cuales controlaban el clima de la Tierra, además que tienen una flota oculta bajo los océanos del mundo y edificios de 30 pisos. Por eso, comparado con lo que tiene ella, ese hombre no tiene nada más que un camión. Seji le dice que Jun había llenado el vacío de su corazón que nadie más había podido llenar, porque de las incontables cosas que tenía, ninguna era algo que realmente quería, y por primera vez tiene algo que desea tan desesperadamente. Ese momento que pasó con Jun en ese camión de comida se sintió mágico. No le importó quién era, había encontrado una felicidad que el dinero no puede comprar. Por eso había preparado todo esto por su cuenta, porque quería ser feliz. Y por supuesto, haría a Jun el hombre más feliz del mundo. Como Cenicienta, cambiaría todo por él, pidiéndole a Jun no preocuparse, solo tiene que ponerse esas zapatillas de cristal e ir hacia ella. Sin embargo, esa ilusión se rompió luego de que Jun, enojado, le preguntara qué fue lo que había hecho, pidiendo no ensuciar ese nombre. Kim le pregunta cómo se atrevía a tratar así a la señorita. Jun responde que ya lo había vivido antes, atraer personas con palabras bonitas y al final se llevan todo. Por eso, no caerá en tonterías otra vez, diciéndole a Seji que no tiene intención de cambiarse el nombre. Si lo quiere, tiene que arrancarle el corazón. Seji interpretó ese mensaje como que intenta robar su corazón, poniéndose feliz, igualita a la madre. Jun la miró molesto, mientras que ella tenía una cara de que ella estaba enculadísima. Luego de que Jun recuperara su camión, abrió su puesto como de costumbre. Seji lo espiaba pensando que lo ayudaría a vender todo el día de hoy. Jun piensa que el negocio de hoy está yendo muy bien, pero por alguna razón siente que algo está mal. El hombre de traje le dice que estaba muy bueno, pero Jun le dice que ni siquiera lo ha probado, volteando a ver a los lados para ver si había algo sospechoso. Luego de haberlos atendido, Seji llegó disfrazada, diciendo que compraría todos los hot dogs que tenga, pero de inmediato Jun la reconoció. Seji intentó hacerse pasar ahora por un hombre, pero no funcionó, hasta con una botarga. Era muy persistente. Seji le pregunta por qué no le vende, que acaso no quiere ganar dinero, al menos quiere comprarle un solo hot dog. Desesperada, le pregunta a Jun qué quiere que haga, haría cualquier cosa. Tras ver esa determinación, Jun la abrazó. Seji se comenzó a poner toda roja y a sudar demasiado, no entendía qué estaba pasando. Aún no estaba lista para ese beso tan apasionado como el de sus sueños, o al menos eso decía, pero ella ya estaba bien puesta para dárselo. Jun le pregunta qué demonios hace, y es que solo se le había acercado para ponerle un delantal. Si lo que quiere es comer, entonces tiene que ganárselo justamente. No quiere recibir nada de SH o lo que sea. Seji se quitó el delantal, diciéndole que estaba más que lista, haciendo enojar a Jun porque eso es una falta de respeto. Luego de arreglarla a su manera, ahora sí, estaban listos para trabajar. Seji atendió con alegría, pero con bastante torpeza a los clientes. Lo bueno es que eran sus mismos guardias, pero ni la cocina se salvó de las tremendas delicias
delicias culinarias que hacía. Todos esos momentos que pasaron hoy habían sido grabados y fotografiados por Kim, la cual informa de lo sucedido a la presidenta. Mientras Jun se duchaba, su teléfono no dejaba de sonar, preguntándose quién era a esta hora. Eran mensajes de Sehee pidiéndole tener una cita el fin de semana. Jun la dejó en visto, dejando su celular a un lado, y cuando miró su laptop hubo una notificación que lo alegró, y esta era porque había ganado una plaza para su camión de comida en el parque de diversiones, así que preparó un menú dulce para ese día. Sin embargo, no había absolutamente nadie en su zona, volteando al cielo para ver si no llovería, y cuando volvió a darse la vuelta, Sehee ya estaba enfrente suyo, dándole una mordida a su helado y diciéndole a Jun que tal como acordaron, ella llegó temprano. Jun le pregunta cómo es que encontró este lugar, pero seguramente lo que había pasado es que este parque de diversiones le pertenecía a ella. Sehee responde que es incorrecto y no vendrían clientes hoy. La razón es que rentó el parque de diversiones entero, había sido engañado. Sehee también le dice que el alquiler mensual de este puesto fue de 5 millones de wones, así que pagó por adelantado y ahora tiene acceso a este lugar por un mes entero. Estaba totalmente perdido. Sehee lo sacó de su puesto, pidiéndole que se enfocara solo en ella, gritando como loca por todo el parque de diversiones. Por su parte, Kim tenía una misión importante que cumpliría, a pesar de que la madre de Sehee le dijo que ella le diría cuándo actuar. Kim, molesta, sintió que no confiaban en ella, por eso demostraría su valor a su manera. Si la razón por la que la señorita exagera es por ese hombre, entonces su trabajo es eliminar amenazas como esa antes de que se le acerquen más y más. Y para eso, primero tiene que seducirlo. Había gastado 5 millones de wones en cursos de citas y ahora había perfeccionado sus técnicas de seducción. Jun se quedó con cara de ¿qué onda con esta piba? ¿Por qué diablos puso su asiento así? Pero el paso número 1 de Kim era hacer contacto visual. A pesar de las fuertes caídas y subidas de la montaña rusa, ella no despegó ni un momento su mirada de Jun. El segundo paso era hacer contacto físico que deje a los hombres sin aliento. Esto era perfecto, si sigue así, pronto caería. Sehee les pregunta si se estaban divirtiendo tanto como ella, pero ¿por qué la ropa de Jun estaba empapada? Bueno, aprovecharía para pedirle hacer algo juntos. Esta era la clásica cita con el uniforme escolar en un parque de diversiones. Vi esto en un video del coreano Vlogs. Sehee intentó besarlo, pero Jun le puso la mano. Luego de eso, ella lo abrazó tan fuerte que no podía respirar en un juego. Kim al verlo se lanzó también, ya que no perdería, pero terminó por resbalarse, y como si iba a dar en la madre, Jun le pidió tomar su mano, preguntando cómo es que logró ser guardaespaldas cuando ni siquiera puede mantener bien el equilibrio. Kim se molestó por sus palabras, agarrando del brazo por completo a Jun y así jalarlo para tumbarlo contra el juego. Jun le dice que bueno, al menos ella y Sehee se encontraban bien. Kim no entiende por qué aún no se enamora si la teoría fue impecable. Llegados a este punto, tiene que usar el plan B, maniobrando por cuenta propia el juego de tacitas, haciendo que diera muchas vueltas, y esto es para confundirlo y lavarle el cerebro para que se enamore de ella, pero giró tanto que Jun terminó por detenerla, preguntándole qué estaba haciendo, aunque para Kim esta se puso roja porque la tomó de la mano. Primero contacto visual, luego contacto físico y profundo, pero ¿por qué la que se está enamorando era ella? Kim, toda penada, le pide que la suelte. Jun le grita que por supuesto que no, esta piensa que no es un hombre común, casi voltea su estrategia, pero si los ve así la señorita no reaccionaría mal, aunque Sehee estaba toda mareada y con ganas de vomitar, así que Kim la toma y se disculpa con ella. Como el estómago de Sehee comenzó a sonar, ella le pidió a Kim que dijera que la del estómago fue ella para no pasar vergüenza con Jun. Kim seriamente se lo dice a Jun, pero este ya las había escuchado. Sehee dice que era el momento del baño, y mientras tanto, Jun y Kim se quedaron en un juego de disparos. Ahí, este le propone hacer una apuesta. Jun, cansado por ese comportamiento extraño, le pregunta qué es lo que quería. Se lo diría sin rodeos. ¿Qué elige? ¿Morir o enamorarse de ella? Jun pregunta, ¿ahora qué diablos dice? Kim le permitiría enamorarse de ella a cambio de que se aleje de la señorita. Jun no entendía por qué los de esa familia estaban tan ansiosos por deshacerse de él y su camión, pero no tenía por qué preocuparse, porque incluso si hubiera un camión repletos con Sehee, no la necesita. ¿Por qué querría una mujer que está detrás de su cartera?
Eso fue un arma de verdad. Kim le grita cómo es que no la necesita si ella es la señorita. Jun no aguantaba el dolor de su hombro, pero en él no había una herida grave y eso era porque Kim usó balas de goma. Sin embargo, la próxima vez se aseguraría de que no puede usar ese brazo, a menos que admita que le gusta. Esa vieja está loca. Jun se dio la vuelta y salió corriendo. Sehee lo saluda, pero Jun sin pensarlo la levanta, disculpándose por eso. Sehee no entendía qué rayos pasaba. ¿Quién piensa que esto es malo? Usó a la señorita Sehee como rehén. Bueno, si no puede detenerlo, entonces lo destrozaría. Jun se había llevado a Sehee a una escuela para esconderse y por supuesto que ésta lo iba a malinterpretar pensando que era una cita. Jun le pide esconderse y mantenerse cerca suyo y por supuesto Sehee estaba encantada. En las cámaras de seguridad, estos estaban vigilados por Kim, vestida de fantasma por alguna razón. Sehee cuenta que esta escuela abandonada es la atracción más famosa de este parque de diversiones. Jun no la veía tan así, pero Sehee le dice que tenga cuidado ya que esta es súper realista, preguntando si podría sobrevivir. Esto se había puesto más divertido para ella. Pequeños misiles apuntaban a la cabeza de Jun, pero este lograba esquivarlos. O bueno, Sehee lo empujó al suelo para que no saliera lastimado. No tenía por qué preocuparse, ya que le había pedido mantenerse cerca suyo. Ella se encargaría de protegerlo. Jun estaba cagadísimo del miedo. Por otra parte, Kim piensa que esto no estaba bien. Si esto continúa, él acabará ayudando a la señorita Sehee y terminará aún más enamorada. Por eso tocaba hacer algo. Kim, vestida de fantasma, aparecía y desaparecía de la vista del prota hasta que vio una apertura y casi le da un taconazo a Jun. Asustado, pregunta a dónde se había ido. Estaba justo arriba suyo. Esto era el final. Mientras tanto, Sehee terminó por activar un botón, abriendo una cárcel secreta que estaba debajo de ellos. Kim se preguntó qué era esta sensación y cuando vio al frente, casi se estaban dando un beso. De inmediato pateó a Jun, sacándole el aire y apenada le grita que lo iba a matar. Jun ya quería irse a casa. Sehee le extendió su mano mientras gentilmente le decía que no había tiempo para recostarse, terminando por salir de la escuela embrujada. Mientras tanto, Kim lo seguía desesperadamente. En medio de todo, Sehee se preguntó qué deberían hacer ahora que estaban atrapados. Jun piensa que la que planeó todo había sido ella, pidiéndole que parara todo. Sehee, emocionada, le dice que se pegaría a él por un mes entero, tal como él dijo. Jun pregunta qué tiene que hacer para que se detenga, pero él ya lo sabía muy bien, lo que Sehee quería. En ese momento, hubo una sobrecarga que generó un apagón por todo el parque de diversiones, pero cuando la luz volvió, Jun ya no estaba. Él ya se había marchado en su camión, pensando que va a tener que pagar mucho por romper el contrato, pero no puede dejar que esa tipa siga jugando con él. Esa mujer es diabólica, pero ya juró no abandonar esa camioneta, esperando que su tío lo cuide desde el cielo. Tras eso, la madre de Sehee le preguntó a Kim por qué se metió, si claramente le había dicho que no lo hiciera. Kim, arrepentida, le rogaba por otra oportunidad. Esta vez se aseguraría de que ya no pueda cocinar por el resto de su vida. No interfieras, Kim. Lo que hay que hacer es que él se vaya solo, porque si Sehee descubre que algo salió mal por culpa de ellas, Sehee se derrumbaría de nuevo, como hace 20 años, cuando causó la muerte de su padre. A la verga. Algunas semanas después, Jun se encontraba en un desfile, horneando algunas pizzas, pensando que fue una pena lo del parque de atracciones, pero por suerte había conseguido un sitio en el festival universitario. Esto le traía muchos recuerdos, porque también fue uno de ellos. En eso, alguien le pidió una rebanada de pepperoni. Jun atendió a sus clientes con gusto. Sin embargo, cuando miró detenidamente a la chica, este la llamó Park Yuri, y ella también lo llamó por su nombre. Jun pregunta si no era estudiante de secundaria, pero eso ya había sido hace muchos años. Jun alegre le dice que para él no ha cambiado nada, a pesar de ser ya una universitaria, mientras que Yuri pensaba que él seguía igual de guapo, no otra más para el harem. Jun pregunta si el de al lado era su novio, pero Yuri de inmediato dice que es un amigo, solo un compañero de diseño de moda. Jun le da a probar la pizza que había hecho, y por supuesto iba a estar deliciosa y quesosa. El sabroso umami que emana del pepperoni salado y los condimentos
alimentos aromáticos y picantes se derretían en el interior. Eso era asombroso. Yuri terminó por babear, y eso que estaba a dieta, pero sobre todo, ese queso seguía trayéndola. La masa era crujiente por fuera y suave por dentro, un sabor delicioso que se intensifica con cada bocado. Es tan injusto que la pizza pudiera saber de ese modo. Yuri le pregunta desde cuándo cocinaba tan delicioso. Jun no lo creía así, pero le alegraba ver que comía tan bien, regañándola también por comerse toda la rebanada y no invitarla a su amigo. Jun recuerda que incluso cuando era estudiante ganaba premios con sus dibujos. Lo recuerda bien porque cada vez que ganaba algo le insistía en que le invitara a comer, pero ahora estaba orgulloso porque logró estar en la mejor universidad de Corea. Le daría esto por todo el esfuerzo que ha hecho. Yuri se enamoró aún más, pero sus amigas le pedían que se apurara. Ella le agradeció por esa comida, y antes de que se fuera, Yuki le agradeció pidiéndose verse de nuevo pronto. Jun sentía un gran alivio al ver que estuviera tan bien, pero algo no estaba bien con aquella chica. Una voz, la cual le rogaba que por favor la dejara ir, rodeada de una serpiente. En eso, nuevamente, le hablaban a Yuri, la cual reaccionó disculpándose por perderse en sus pensamientos. Más tarde, en su salón, ella hacía un dibujo de Jun. La profesora la regañó por dibujar en clase. Desde lo alto, Yuri volteó a ver al prota, poniendo una enorme sonrisa, pero terminando por chocar con alguien. Una de sus amigas le dice que ha estado muy rara hoy. El chico de azul le cuenta que está así desde que visitó ese puesto de comida, preguntando qué tenía de bueno ese tipo de la comida para que ella explote así. Yuki nos cuenta que todo empezó desde la preparatoria, cuando conoció a su primer amor. Yuri siempre lo saludaba cuando salían, porque vivían al lado. Ambos se daban caramelos. Jun, burlándose, le dice que nunca se niega a comer caramelo, no tardaría en estar rellenita, pero esos pequeños cosquilleos llenaban su corazón. Y una vez en Navidad, Jun le preguntó qué hacía fuera con este frío. Yuri, apenada, dice que quería entregarle un regalo de Navidad. Jun le pide darle cosas hacia su novio, pero Yuri se sonrojó, y luego de que Jun recibiera su regalo, Yuri lo tomó de las manos, contando que ella es una estudiante de secundaria y en solo 3 años será universitaria, preguntando si cuando esté en la universidad podría confesársele. Jun se quedó en silencio por aquella confesión y no tardó mucho en reírse a carcajadas, disculpándose porque a pesar de que es algo bueno, siente que lo mejor es que se enfoque en estudiar y tenga cuidado de no resfriarse. Yuri terminó por caer al suelo, acostándose, pero por alguna razón ella seguía sonrojeada, esperando que tenga una feliz Navidad. Sin embargo, una noche, mientras ella se esforzaba en una prenda, se dio cuenta de que Jun había desaparecido de repente, pero eso no quita el hecho de que haya sido su primer amor. Más tarde, cuando terminaron sus clases, Yuri fue con Jun, preguntando si podía hablar un momento. Ambos se sentaron. Jun dice que hace mucho frío. Yuri le pregunta si tenía novia, mientras sacaba un regalo. Jun responde que no le interesan por ahora esas cosas. Yuki se lo vuelve a preguntar. Ahora es una estudiante universitaria, quiere entregarle esto porque aún lo ama. Un helicóptero apareció justo arriba de ellos y ya cabrón tenía que llegar la Seji a interrumpir de a huevo. Me recuerda a la cabrona de Rua. Por cierto, en estos días en el canal secundario sale nuevo capítulo. Yuki, con una cara seria, reconoció a Seji, pero ¿qué relación tenía ella con Jun? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Seji bajó intentando abrazar a Jun. Este intentó evitarla, mientras que Yuri lo seguía mirando. Jun pregunta cómo es que encontró este lugar. Yuri, al verlos tan juntos, comenzó a asustarse, preguntando qué relación tenían. Seji voltea, respondiendo que ambos estaban comprometidos y pronto se casarían. Por dentro, Yuri pensaba que entonces era verdad, no tiene novia, pero sí una prometida. ¿Y desde cuándo se llama Deokchun? Jun le dice que eso es una larga historia, pero no tenía sentido. Yuri, nerviosa, dice que tiene razón, no puede ser que ella y Jun. Seji la interrumpe, como que chiste, ¿hay algún motivo por lo que no podría funcionar? Acercándose hacia ella, preguntando si quizás le guste Jun. Yuri no pudo responder a eso, a lo que Jun fue a defender a Yuri, diciéndole a Seji que otra vez dice tonterías, mientras contaba su relación con ella, pero esto hirió a Yuri, pidiendo que por favor se detenga. No quiero ir de nuevo. La frase es como una hermana pequeña. A Yuri le gustaba esa sensación en su corazón, latiendo desde el momento en que se volvió a encontrar por obra del destino. Esperaba que él sintiera lo mismo,
Pero, ¿qué son esas palabras? Esas palabras tan honestas atraviesan su pecho, y luego de esa escena de ver cómo compartían distancia entre ellos, se preguntó por qué tuvo que ser Namsiji. Esto le molestaba, diciéndole a Jun que saldría, esperando que se vean después. Al día siguiente, Seji le dice que tiene mucha hambre. Jun pregunta si le gusta la pizza. Seji le cuenta que una vez comió pizza en el restaurante gourmet italiano de 3 estrellas Stella de Marin, la cual fue de prosciutto de Testano, no sé pronunciar eso. Pero el punto es que no le terminó por gustar. Jun responde que entonces no ha probado una pizza buena. Jun aceptó el reto, pero a cambio Seji tendría que esforzarse. Ella le dice que por qué no solo se la da por bonita, pero Jun obviamente no haría eso. La pizza primero empieza con la masa. Lo bueno es que ella tenía masa fermentada, así que lo primero es espolvorear la harina sobre la mesa, luego girarla para que quede uniforme. Seji le hizo un agujero a la suya. Por eso, Jun tomó sus manos para enseñarle aquel método. Seji pregunta cuál es el siguiente paso, mientras seguía acercándose más y más hacia Jun. Lo que seguía es girar y lanzar, usar la fuerza centrífuga, extendiendo la masa más uniformemente, pidiéndole a Seji que ahora lo intente ella. Por último, habría que hornear los ingredientes, y así quedaba lista la pizza de patata con bacon. La masa esponjosa y masticable envolvía su boca, y el tocino y patatas gajo explotaban de sabor, lo atraviesa todo. La acidez y el toque picante de la salsa tomate especial. Siente que está cometiendo un pecado contra su cuerpo, pero la dopamina no paraba. Es buenísima. Seji le pidió a Jun mirar cómo se la comía, estirando todo el queso. Tras eso, más gente comenzó a pedir una rebanada de pizza de patata. Llegaba justo a tiempo, estaba recién horneada. Yuri le pregunta si le cobraría también a ella, llamándolo Oppa, y esta era Park Yuri, el cual Jun incluso casi ni la reconoció. Yuri piensa que no podía quedarse relajada y dejar que le roben a su hombre, por ningún motivo lo permitiría. Jun se disculpa, cambió tanto que no la reconoció. Yuri le pregunta si se miraba rara, quizás lo cortó demasiado, pero Jun le dice que claro que no, se veía guapa. Seji también le pregunta si ella estaba guapa, a lo que Jun le dice que sí también. Yuri menciona que lo ayudaría, pero Seji responde que ella es mejor haciendo esto, aunque de pronto Kim llegó para informarle que ya era hora de ir a la reunión con su asesor, llevándosela por la fuerza y dejando a Yuri y Jun solos. Este le dice que le pagaría su salario con pizza. Yuri le pide no bromear, pero este la tocó de la nariz, era la decisión del dueño. Yuri agachó la mirada mientras decía que había gastado mucho dinero en su maquillaje hoy. Jun le dice que entonces lo pasaría por alto, pero esta sonrió y le estrelló la cabeza en la harina, haciendo el chiste de que su maquillaje también estaba genial, tomando una toalla para limpiarle todo. Pero mientras lo hacía, Yuri no dejó de mirarlo, haciéndolo cada vez más lento y preguntando cuál era su tipo de chica ideal. Jun responde que eso no lo había pensado, ahora que lo dice le gustan las de cabello corto en colores brillantes, tampoco es que le guste la piel muy pálida y más que nada alguien que vive seriamente por su propia cuenta sin dinero. Pensando que siempre y cuando no sea Namsiji, cualquiera estaba bien. Pero ¿por qué le hizo una pregunta así de repente? Espera, Yuri le lanzó la toalla. Cabello de colores brillantes, sin piel pálida y alguien que trabaja duro por su propia cuenta. Yuri piensa que le estaba describiendo justamente ahora. Pero si entonces Jun siente lo mismo que ella, entonces... Te encontré, dice una voz llamándola por su nombre. Esta quedó helada. Jun se levantó la toalla para mirarlo. El otro sujeto le pregunta a Yuri si no estaba a punto de decir algo. Oye Yuri, ¿por qué no dices nada? Jun le pregunta quién era él. Ah, disculpa por no presentarme. Él responde que es su novio. Ahora que la ve más de cerca, se había puesto más guapa, ¿verdad? Sin embargo, Yuri le pide parar. Hace tiempo que terminaron, llamándolo Wan. Ja, y ahí estás otra vez diciendo eso. ¿No entiendes que solo estaba bromeando? ¿Que solo era una broma? Le decía eso mientras sostenía con fuerza su cara. Yuri avergonzada le pedía que por favor ya pare. Y de la nada, este comenzó a gritar, pero fue porque el cabronazo de Jun lo jaló del pelo y también de las orejas. Wan gritando le pide que ya lo suelte. Jun le dice que era incómodo ver como Yuri le pedía parar y aún así seguía molestándola. Wan se lo quitó de encima, diciéndole que se pierda.
pero Jun le responde que si no piensa que ya había ido demasiado lejos y quién demonios eres tú para meterte y hablar así de la nada. Mientras tanto, Yuri se cubrió los ojos, no sabía lo que diría Jun, pero este güey se le acercó, proclamándose como su novio. Miren el tamaño de esos huevotes. Por supuesto que Yuri estaba incrédula por esa respuesta. Juan le preguntaba a Yuri cómo se atrevía a estar con otro chico, y antes de seguir, el mamadísimo de Jun se le paró de frente y con una cara seria le pidió que se perdiera. Mientras tanto, afuera de la camioneta, los clientes y los chicos de ahí comenzaron a grabarlos. Esa no es la delegada de cuarto año del departamento de pediatría. Oye, Park Yuri, haré que te arrepientas de todo esto, así que solo espera y ya verás. Jun ya se lo quería agarrar a vergazos, pero Yuri lo abraza, disculpándose con él. Jun le pide no disculparse, no es necesario, porque después de todo, ella no había hecho nada malo. Yuri pensaba que esto era tan vergonzoso, tanto que dolía, porque ese tipo tuvo que aparecer justo ahora. Pero si Jun hace ese tipo de cosas, es imposible evitar que le guste cada vez más. De pronto, alguien la volvió a llamar, era la voz de su amiga, a lo que Yuri, sin saber qué hacer en esa situación, terminó dándole un rodillazo a Jun. ¡A la mierda! Pobrecito. Este le dice a que si acaso lo abrazó solo para golpearlo, pero Yuri nuevamente se disculpa, solo se sobreexaltó. Yuri les pidió a sus amigos y los demás que estaban mirándolos esperar un momento, pero estos le gritan que eso no importa, había problemas con el bar departamental. Tras escucharlo, fueron a ver qué es lo que estaba pasando. La amiga contaba que Juan dijo que no pagaría los ingredientes del refrigerio. Dijo que si quieren el dinero tiene que ir a disculparse en persona. Yuri comenzó a sentirse culpable, mientras que las chicas no paraban de hablar, diciendo qué pasaba si no pueden vender hoy, era molesto, ahora tendrían que cubrir los gastos ellas, todo por algo que no es su culpa. Para intentar calmarlas, Yuri les dice que ella se encargaría, irá a hablar con él. Oye, con esto es suficiente. Se puede hacer algo con todos estos ingredientes, les dice Yun a todos. ¿Qué? ¿De qué estás hablando?, le pregunta Yuri. Las chicas dicen que eso eran las obras de ayer, de todo lo que no se vendió. Ajá, ¿y qué? ¿Se van a quedar ahí paradas? Es hora de vender. ¿Cómo resuelves, hijo de...? Más tarde, había toda una fila de gente que estaba formada por los rumores que había de que la comida del bar de pediatría era muy buena. Yuri estaba entregando el pedido número 36, bastante alegre, y luego fue a donde Jun para decirle que todo esto era una locura, preguntando qué clase de magia había usado para conseguir estos resultados. Jun cuenta que los menús de bares en los festivales siempre son los mismos: pasteles de pescado, helado, salchichas, tortillas enrolladas, brochetas de pollo, etc. Pero si se modifica un poco, el mismo menú se convierte en algo totalmente nuevo, con un panqueque de kimchi común, solo agrego tocino y queso a la vez que lo aso, dando como resultado un panqueque de kimchi crujiente, empapado en sabrosa grasa de tocino, crujiente por fuera y jugoso por dentro, con sabores picantes y salados que explotan en el paladar. Me siento como personaje de Shokugeki no Soma narrando esta madre. Uff, como me encantaba ese anime. Y pum, como resultado un combo dulce, salado, panqueque de kimchi con tocino y queso, y aquí otro más con diferentes ingredientes. Las demás chicas le preguntaban a Yuri si ya estaba lista la comida de la mesa 39 mientras iba a entregar ese pedido. También le agradeció a Jun por todo, y esto hizo pensar a Jun en que se suponía que hoy vendería su pizza, entonces ¿qué hacía aquí él? Pero aún así todo esto valió la pena. Mientras los clientes se iban satisfechos, alguien los observaba desde las sombras. Jun dice que ir un momento al baño, y cuando se fue, Gwen aprovechó para entrar. Yuri estaba sonriendo tan alegremente. No por mucho. Yuri, no me culpes porque tú misma te lo buscaste, maldita. Comenzando a echar unos polvos a la comida que había hecho Jun. Y tras eso, Juan salió como si nada, chocando con alguien. ¿Acaso será? Al momento de entrar, Jun se sorprendió, saliendo rápido para buscar a Juan, pero este ya había desaparecido, llamándolo cobarde. Yuri le pregunta qué es lo que pasó.
ese tipo puso eso en la masa de kimchi para panqueques. Sí, ese bastardo le echó chile en polvo. Jun y Yuri se preguntaron si eso era todo, que no pensó en otra cosa más para vengarse. Aún así, era un problema porque esta masa se ocupaba. Ahora, ¿cómo se supone que vendan esto? Solo de verlo se ve que nadie soportaría este picante. Jun sacó un cuchillo mientras decía que cómo se atrevía a jugar así con la comida. No se quedaría de brazos cruzados. Mientras tanto, Wan se tomaba una cerveza, orgulloso de lo que había hecho. Pero ¿por qué las personas aún siguen formadas? Esos bastardos deberían haber cerrado hace rato. Ya no tienen nada más que vender. Sin embargo, al ver cómo la gente estaba agonizando por comer esa cosa tan picante, Wan se puso aún más alegre. Ahora sí que estaría arruinado ese maldito. Yuri le pregunta a Jun qué es lo que deberían hacer, porque la reacción de la gente es 3, 2, 1. Todos comenzaron a pedir más cerveza, bastante animados. Pero ¿qué mierda? ¿Por qué más gente está yendo como loca hacia el negocio? Jun le pregunta a Yuri, ¿y qué tal? Ya se lo había dicho, no habría por qué preocuparse. Oye, ¿qué hiciste esta vez? Esto ya no es magia, ¿verdad? Ah, estás curiosa. Si de igual forma iba a picar, ¿por qué no hacerlo aún más picante? Pero no un picante cualquiera, sino uno delicioso, de esos que te dan más ganas de beber alcohol. Y un secreto más, como el picor era demasiado, habría que hacer una salsa especial de mayonesa. Con esa salsa el dolor se calmaba y se pasaba rápido, haciendo que no puedas parar de comer. Ahora toda la gente estaba ansiosa por probar este platillo picante que hacía que no dejaran de comerlo. Yuri piensa que cuando está con Jun, el mundo se siente un poco menos aterrador. Es como si pudiera con todo. Su corazón latía tan fuerte que no podía respirar. Se queda sin aliento. De verdad que le gustaba. Jun le pregunta qué había pasado entre ella y aquel chico. Es que no era así desde el principio, porque él era alguien a quien estaba agradecida. Alguien que se acercó a ella cuando no sentía que encajaba, pero una vez comenzó a llevarse bien con la gente, sus celos y su obsesión fueron a peor. No pudo soportarlo más, así que le pidió que rompieran, y quizás la humillación le haya dolido mucho más que la ruptura en sí, porque luego de eso comenzó a acosarla, pero ya no lo soportaría más, porque quiere mostrar por cuenta propia su verdadero brillo. Yuri comenzó a derramar lágrimas, poniendo como excusa que era por el picante. Jun la tomó de las manos. Si se sigue limpiando con esa mano, le arderán aún más los ojos, pero la de él tenía un montón de chile. Las clientas curiosas preguntaron qué pasaba entre ambos. ¿Acaso estaban saliendo? No sabían que le gustaran los pizzeros. Juan, todo borracho, dice: ellos están saliendo. Ya quiere ver su futuro con un simple pizzero bueno para... Las demás chicas comenzaron a indagar aún más, preguntándole a Yuri cómo comenzó su relación. No sabían que le gustaban los mayores. ¿Acaso él está divorciado? Yuri le pregunta a Jun ahora qué deberían hacer, disculpándose por meterlo en este embrollo. Jun le responde que él fue quien mintió, así que no hay opción. Y bueno, parece que todos tenían muchas preguntas. ¿Por qué no hacen una fiesta? Y quien gane en el juego de beber le haría el honor de responder a todas las preguntas que tengan. Jun comenzó a preparar bebidas como un bartender profesional, tanto que no les daba tiempo de descansar, y en cuanto terminaban una bebida ya les ponía otra. Yuri recordó que él era lo suficientemente bueno y activo como para estar en el consejo estudiantil de la universidad en aquel tiempo. Cada vez todos se ponían más borrachos y ya ni siquiera sabían qué preguntar. Jun tomó unos palillos. Quien tenga el número 1 y 3 deberían besarse. Ellos comenzaron a decirle que nadie tenía el número 3, mientras que Jun tenía el 1. Yuri se preguntaba si acaso es posible que a ella le toque ese número. Si es así, solo es un juego, ¿verdad? Un simple juego. Sin embargo, su número era el 2 y una figura de cabello negro dice en voz alta que le tocaba el beso. No mames, tan feliz que andaba ya con la Yuri, cabrón. Y esta vieja se adelanta a darle el beso. Yuri se pregunta si era Nam Si-hee. Jun se limpió la boca preguntando qué estaba haciendo y cuándo fue que llegó. Si-hee le pide no ser tan grosero, solo era la orden del rey. Los demás chicos se preguntaron quién era esa. Parecía
parecía una modelo. ¿Acaso alguien tan bonita iba en esta universidad? Pero ¿qué pasaba con Yuri si solo es un juego? Y aún así, Jun le dice a Seji que no quiere involucrarse con ella, así que sería mejor que se detenga. Seji responde que no puede revelar su identidad aquí, o habrá un sinfín de noticias y artículos por todas partes. ¿Acaso eres una niña de primaria haciendo tanto escándalo por un beso? Seji le susurra que para que lo sepa, ese había sido su primer beso, que él había recibido el primer beso de una chaebol de la segunda generación. Jun le pregunta si acaso estaba bromeando. Seji lo acerca con ella, se veía tan bonito poniéndose tan nervioso. Luego de escuchar eso, también tomó su brazo para pedirle que se apresure y salga corriendo ahora. Mientras tanto, Yuri pensaba que Seji es una mujer hermosa, pudiente y a la cual no le falta nada. Y mientras bebía otro vaso más, se dice a sí misma no desanimarse por eso. Bien carajo, pero también no podía dejar pasar esto, porque ya ha llegado al punto de quererlo demasiado. Por eso Yuri le pidió a Seji hablar un momento a solas, llevándola hasta un callejón oscuro. Seji le dice que solo para que lo sepa es muy buena peleando, porque representó a una escuela de esgrima y también tiene un instructor de yoga certificado. En eso, el tío apareció diciéndole que no se preocupe, él se encargaría de cuidarla desde los cielos. Pero ¿qué era este lugar tan sospechoso? La escuela de noche se siente como si un fantasma se pudiese aparecer en cualquier momento. Entonces, ¿qué asuntos tienes conmigo? Yuri sacó su teléfono, girando rápidamente hacia ella. Esta la llama cobarde, usando el brillo para que no pudiera ver nada. Esto era una emboscada. Espera, pero no una emboscada cualquiera, sino una con la colección de más de 205 fotografías de Jun. Seji le arrebató el teléfono, diciendo que esto le dio justo en el pecho. Está bien, se lo compraría por 1 billón de wones. 1 billón, con eso podría vivir toda una vida. No, espera, no te lo estoy intentando vender. 1 billón por cada foto. ¡Diablo! ¿Qué piensas? 1 billón por foto es un trato justo, ¿no crees? A la verga. Yuri comenzó a hacer cuentas, pero no. Tiene que controlarse. Le daría todas las fotos a cambio de pedirle un favor. Seji preguntó cuál sería. Esta abrió la cortina diciendo que usara eso. Quiere que use su trabajo, el cual era un hermoso vestido negro que lucía con la luz de la luna. Pronto, el orgullo de esta universidad, o sea el departamento de diseño de modas, tendrá un desfile. Mientras ellas platicaban sobre esto, Jun continuaba con su trabajo de pizzero, atendiendo a los clientes. Yuri cuenta que la razón es que quería mostrárselo a Jun. Quiere ver cómo la gente anima todo el esfuerzo que había puesto en ese vestido. Por eso, si ella lo usa, brillaría aún más. Pero Seji se negó, diciéndoselo cara a cara, a lo que Yuri comenzó a decirle que ella lo tenía todo, pero para ella ese vestido es lo único que tiene. Seji le termina de decir que es por eso mismo, que si alguien que lo tiene todo también toma ese hermoso conjunto, sería injusto, ¿no cree? Ella quería ganarse a Jun con su propio esfuerzo. Es por eso que, ¿por qué no es ella quien se lo muestra? ¿Por qué no le demuestra lo brillante que también es en realidad? ¡Jaja! ¡Qué bonito! Más tarde comenzó el desfile de modas, así como también el turno para Yuri, la cual se sentía muy nerviosa, preguntándose si podría hacer esto. Juan le pregunta qué es lo que hace, acercándosele antes de que ella pasara a modelar. Oye, no seas tan arrogante, ¿crees que puedes hacer lo que sea? Pronto sentirá que tan miserable había sido a causa de ella. Ya quiere verla siendo pisoteada por la burla y ridiculez de todos ellos. Entonces comenzaron a llamar a Yuri. Mientras caminaba para allá, se preguntaba qué pasa si arruina su trabajo por culpa de él. Antes de pasar, ella se detuvo. No podía hacerlo, lo sabía bien. Pero Jun grita su nombre en medio de todos, gritando que la estaría apoyando y dándole ánimos, mientras que Seji le ponía un letrero de que Jun era de ella. Tras escuchar esas palabras, el cuerpo de Yuri comenzó a moverse nuevamente, porque este era el camino que llevaba hasta Jun, y por supuesto no daba miedo para nada. También ella notó que la capucha que él llevaba, que no ese era el regalo que no pudo darle en ese entonces. ¿Por qué lo tiene?
Esto era demasiado para ella. Siempre es tan amable, mientras que a la vez traza la línea, llamándola hermana menor. Pero si él cruzó la línea primero y ella sigue dudando, esperando por el momento más oportuno, quitándose las zapatillas, todas esas palabras que nunca le dijo, si sigue así, el tiempo seguirá pasando. Así que, ¿por qué no acabar con esto? Saltando enfrente de todo el público. Este agridulce amor no correspondido. Ahora mismo está yendo hacia donde él. Con ese aterrizaje hizo emocionar a los jueces, los cuales la calificaron con un total 10. Pero esto no podría importarle menos. Había algo que quería decir, palabras que han estado atragantadas en su pecho por mucho tiempo. Yuri dice en voz alta, me gustas. Pero también sintió algo suavecito de repente. Seji le preguntó por qué dice que le gusta. Yuri volteó a los lados. ¿A dónde había ido Jun? A Deok-chun, pues él está... Al voltear se preguntó lo mismo. ¿A dónde había ido él? Y su camión, dejando ambas tiradas ahí. Todo un grande este güey. En la capital de Corea de Seúl, el camión de comida Go Deok-chun ya era famoso. Y esto es debido al esfuerzo de toda la vida del tío Deok-chun. Por eso, Jun decía que su trabajo es hacer conocido el nombre a nivel nacional, y para eso el primer paso era Gangwon-do. Mucha gente mayor se acercaba curiosa hacia su puesto, y es que habían llegado los rumores de que ese chico hacía un vino exquisito. Pero ¿por qué lo sacudía de esa manera? Iba a explotar. ¿Lo ves? No te lo dijimos, niño. Sonriendo, Jun les pide no preocuparse por eso. Era un muy buen día, con un tiempo agradable, así que ¿por qué no sonríen? Con este día se antoja algo bastante bueno y a la vez frío. Por eso, ¿por qué no prueban una copa de granizado de vino? ¿Cómo que granizado, chico? Copos de hielos hechos mezclando vino y leche en una porción de 2 tiempos, cubierto con frijoles rojos dulces, para luego terminar con miel y azúcar en polvo, para así aportar fragancia y a la vez dulzura. Y este es el granizado de vino de frijoles rojos completo. Los ancianos comenzaron a preguntarse cómo algo así podía saber tan bien. Jun les pidió que corran la voz sobre su camión de comida de Go Deok-chun. Un niño se le acercó pidiéndole un plato de esos. Jun se agachó disculpándose con él, pero los niños no pueden comer esto. Espera, porque escuchó una voz conocida. En la televisión se estaba pasando un comercial de una aerolínea donde Seji lo promocionaba. Jun piensa que probablemente ella esté recorriendo Seúl ahora mismo. No habría forma alguna en que ella venga todo el camino a buscarlo en este lugar, ¿verdad? Aire limpio, agua limpia. Así es como debe de ser Gangwon. Saltando en paracaídas desde lo más alto. Seji estaba emocionada, pensando que el mensaje que había dejado Jun esa vez, que no dijo nada, es que lo encuentre. Jun nuevamente escuchó la voz de Seji, pensando que ella estaba alucinando de todo el estrés que había estado cargando. Es imposible que ella caiga desde el mismísimo cielo, ¿verdad? ¡Tarán! Te encontré, le dice Seji con una gran sonrisa, y a la vez acercando su boca para darle un beso. Pero Jun se quitó, preguntando cómo fue que encontró este lugar. Era un secreto, pero más importante, le intrigaba saber qué es lo que estaba vendiendo ahora. Es un granizado, pero no le daría nada de nada. Muy tarde, Seji ya lo había probado. Estaba tan bueno, dulce y a la vez frío, pero a la vez se preguntó por qué daba vueltas todo y por qué él parecía un calamar. Es que es granizado con vino. Ella dice que no puede tomar vino. Jun le preguntó si se encontraba bien y ahora se había puesto más cariñosa de lo normal. Sus maneras de sabotear su negocio son cada vez más creativas. Seji terminó por caerse, pidiéndole que mirara su mano, y al verla, de inmediato la llevó hasta la clínica más cercana. Luego de salir, solo se había cortado, pero Seji se disculpó por interrumpirlo mientras estaba trabajando. Jun responde que no se preocupe, si alguien pone tanto esfuerzo en intentar sabotearlo, al menos tenía que elogiarlo por eso. Pero por dentro pensaba que lo que intentó hacer fue un fraude. Al menos tenía que elogiarla por eso. Fue un fraude por lesiones. Seguro intentará demandarlo por eso y quitarle su preciado camión. Pero lesiones tan leves.
sería difícil demostrarlo. Lo mejor es mantenerla cerca suyo y vigilar sus manos antes de que intente escalar el problema aún más, cueste lo que cueste, llevándola hasta un hotel. Seji se disculpa por hacerlo pagar las facturas del hospital y ahora también del hotel, pero es que había tirado su cartera y teléfono para que no pudieran rastrearla tan fácil. Seji espera que su habitación sea la de al lado, pero Jun responde que no, porque ellos van a compartir esta habitación. Jaja, pinche habitación de mala muerte, cabrón. Pero Seji pensaba que por fin logró enamorar a Jun, porque ya hasta ahora quiere compartir habitación con ella. Pero ¿en qué momento fue que se enamoró de ella si ni siquiera se dio cuenta? Seguro fue en aquel beso que le dio aquella vez. Estaba tan avergonzada solo de recordarlo y a la vez feliz de que sus sentimientos al fin lo hayan alcanzado. Es como un sueño. Jun salió de bañarse y este güey salió sin playera, pidiéndole a Seji que se metiera a bañar. Dentro, ella quería calmarse. Solo están compartiendo habitación, ¿verdad? Aunque tal vez él quiera hacerlo, claro, solo tal vez. Pero ¿qué debería hacer? Ahora ella estaba nerviosa, pidiéndose a sí misma que actuara normal, así como siempre lo hace, y mantener un buen ambiente. Luego de salir, Seji le dice que le dolía su mano, porque no va y la ayuda a lavarse. Claro, le dijo esto sabiendo que seguro él se pondría nervioso y le diría que no, pero Jun se le acercó, respondiendo que por supuesto. Y Seji se preguntó ahora qué es lo que debería hacer. Mientras tanto, un avión enviado exclusivamente para encontrar a Seji la había localizado, porque Kim había implantado chips rastreadores en toda la ropa para emergencias como estas. Escuchando como Seji le pedía a Jun ayudarla a lavarse, no dudó ni un segundo más y se lanzó a salvar la castidad de la señorita, mientras pensaba que su puesto es uno en el que se requiere un alto nivel de cualificación y ahora un maldito deudor intenta meterse. Al investigar el perfil de Deok-chun se percató de esto y de su deuda de 200 millones de wones. Lo que más le molestaba es que era justo como toda la basura que se acercaba a Seji. Él también iba tras su dinero. Ese hombre es muy minucioso, meticuloso y sobre todo sexy, un hombre bestial que logró encantarle incluso a ella con la guardia baja. Entonces, ¿qué le espera a su inocente y dulce señorita? Tiene que alejarla de ese maldito animal. Ella es la única capaz de protegerla. Llegando así hasta la habitación, el tío intentó avisarles que habían llegado problemas muy tarde. Kim observó como Seji decía que se sentía muy bien. Seji pensaba que esa espada tan ancha y sus músculos firmes proporcionan un ángulo tan estable y cómodo. Su toque es tan delicado y placentero como si estuviera cocinando en su cuero cabelludo. Esta era una experiencia de 5 estrellas y si pudiera dar más se las daría sin dudar. Señorita, pregunta Kim. Seji le pregunta qué hacía ella aquí. Jun la secaba agresivamente, mientras que Seji le pedía que siguiera lavando su cabello todos los días. Kim le pregunta nerviosa si no le hizo nada a esa bestia salvaje, absurdamente musculosa. Seji responde que solo la hizo sentir renovada. Pero también se percató de que tenía que ocultar el hecho de que su mano estaba herida. Jun también se dio cuenta de esto y agarró su mano. El corazón de Seji no dejaba de acelerarse al ver tales acciones. En eso, Kim se metió, pidiéndole dejar la mano de la señorita. Podrá usar la de ella en su lugar si quiere, e incluso puede hacer lo que quiera con ella. Pero Jun le pregunta si acaso su familia sabe cómo usar una puerta. Siempre destruyen todas las ventanas. Kim le pide no preocuparse, el personal del grupo SH lo compensaría. Jun le pide que si tan preocupada están por ella, ¿por qué no la mantienen encerrada? Y se evitan de todo esto 3 minutos. Sí, 3 minutos es lo que toma exactamente el ser asesinado por un secuestrador de la señorita a tiros. Entonces, deberías entender exactamente tu posición ahora. Jun fue apuntado desde distintos ángulos, gritándoles que él no había hecho nada. Kim le pide a Seji tan siquiera avisarles, así no hará preocuparlos a todos, y como ya le rugía el estómago a Seji, se la llevaría para comer. Este era un platillo de pollo salteado picante. Jun les pregunta si nunca habían probado este platillo, entonces ¿qué demonios comían? Ya estaba listo, así que solo coman. Le había puesto algo de picante, por eso deberían tener cuidado, aunque a Seji se le salió decir en voz alta que su mano derecha
estaba lastimada, haciendo que Jun pensara que lo dijo a propósito para que lo maten, y para no causar sospechas, él le daría de comer. Sehee estaba toda roja. Ese hombre no tiene vergüenza, ni siquiera frente a Kim. Esos jugos de muslo de pollo mezclándose con la salsa, mientras que el repollo afirmaba su presencia con un crujido satisfactorio. Ese intenso sabor y concentrado de la salsa roja caramelizada en el sartén la traían sin descanso alguno. Un platillo peligroso, tal como el mismo señor Deok-chun. Jun le pide que solo haga lo que él dice. Primero, envuélvelo en queso. Sehee le pide comer también, acercándole la ensalada con sus manos. Estaba tan avergonzada de que solo ella fuera la única que estaba comiendo, pero había algo que le estaba molestando. Siempre se metía en sus asuntos y causaba problemas. Entonces, ¿por qué de repente era tan amable? Jun responde que solo hacía lo necesario para proteger lo que es precioso para él. Y la cabrona de Sehee pensó que se refería a ella. Ahora mismo estaba tan feliz. Ah, maldita mujer diabólica. Solo explota sus debilidades sin pensar, haciéndola alimentarla y también lavarla. No le importaba ser tratado como juguete, porque con tal de proteger su camión pagaría cualquier costo. Por eso no le tiene miedo. Pero Sehee le pide casarse ahora mismo. Jun preocupado dice que pensando a lo mejor no con todo. Kim pregunta si también puede comer, ya que vino sin desayunar. Jun le ofrece un poco de su platillo de arroz frito. Kim piensa que entonces sí que tiene corazón al preocuparse por el estómago de otros. Es un hombre bestial. Esto era muy sospechoso. Kim le pregunta si acaso estaba intentando matarla con esa comida. De pronto la presidenta la llamó por el comunicador y más tarde comenzó un evento en el que Jun se preguntaba qué era todo esto. Camión de comida Go Deok-chun en contra de Melamine. La prensa fue directo a donde el prota para pedirle unas palabras. En serio, tuvo el valor de retar al jefe ejecutivo de comidas de Melamine. ¿Está tan confiado o solo quería hacer de su camión algo relevante al lado del de ella? Pero si pierde, el grupo SH tendrá el derecho de tomar el nombre de su camión, así como todas sus recetas. Y luego de escucharlo, Jun se puso serio, preguntando qué fue lo que acababan de decir. Se viene papeadota. En el reflejo de un auto se ve a la silueta de una mujer. La presidenta la llama Chef Min, recordándole que esto no era una competencia, sino un acto de violencia. Debe aplastarlo de la forma más brutal y limpia posible, porque en el momento en que la comida en la que había puesto su corazón sea pisoteada, se dará cuenta de exactamente con quién se estaba enfrentando. Le aseguro que nunca en su vida mostrará su rostro de nuevo. No aguantará la humillación y se irá por cuenta propia. Uf, como me gustan. Los medios le preguntaban cómo se siente al enfrentarse de un camión de comida cualquiera, qué opina de este encuentro y también si estaba soltera. Jun piensa que entonces ella es la Chef Min. Esta es la mujer que vino aquí abiertamente para robarme el camión, Mientras que Min al mirarlo piensa que este es el hombre más cercano a Nam Sehee, pero sobre todo el hombre cuya cocina logró alcanzar y encantar a Sehee. En cambio, cuando ella le preparó un platillo, ella ni siquiera se atrevió a comerlo. ¿Pero por qué? Si solo había ingredientes de primera calidad. Es un plato que nadie podría recrear en el mundo, lo mejor de lo mejor. Ese día, Min le preguntó si ella perdió el apetito o es que no le gustó su comida. Sehee le respondió que estaba delicioso, pero no era el tipo de comida que realmente quiere. ¿Qué? ¿A qué se refiere con eso? Jun le aconseja renunciar antes de que las cosas se pongan feas. Oye, no digas estupideces. ¿De verdad piensas que cocinar en las calles te hace siquiera un contrincante de verdad contra mí? A mí no me importa tu cocina de niños, solo apártate de mi vista. Y tú, solo espera, Nam Sehee. Le demostraría lo que en verdad significa cocinar de verdad. Sehee le pregunta a Jun si se encontraba bien. No tiene que hacer caso a ese tipo de comentarios. Si quisiera, ella puede cancelarlo. Jun le pide que no lo haga. Ya no puede quedarse solo viendo a gente que se burla de su camión de comida. Sehee piensa que de verdad que era asombroso. Ya vería esa chef, le regresaría esas palabras y le demostraría lo que es cocinar de verdad.
Seji le preguntaba a Jun cómo planeaba competir en este puesto con ingredientes limitados contra una de las mejores chefs del mundo. Y luego, el tema principal del platillo serían las patatas, preguntándole qué plato piensa que podría acabar con ella. Si se juzgan las ventas, entonces tiene que ser algo que todos, tanto jóvenes o mayores, puedan disfrutar, pero ya lo pensarían luego, mientras comprarían unas patatas frescas del pueblo, pero estaban agotadas, tanto ahí como en los supermercados más grandes. Ahora mismo no había patatas en lo absoluto. Jun pregunta a qué se debía. Lo que pasó es que el grupo SH las compró todas y a 10 veces su precio normal. Esto había sido una jugada sucia, incluso antes de empezar la competencia, pensando que claro, Seji seguramente esté feliz en este momento. De entre toda la gente que la reconoció, Seji logró conseguir una patata. Jun dice que esas patatas son normales y fáciles de encontrar, pero a comparación de las patatas de cosecha, tienen una gran desventaja. Alguien les grita que en su casa había toneladas de patatas. Sí, había cerca de 100, le dice el niño, y este era al que Jun le negó su raspado de vino por ser un niño, pero con toda esa cosecha son más de 1000. Sin embargo, si les dieron permiso de tomar las que necesitaran, habría que darse prisa. Y pasado un rato de puro trabajo, Seji le daba la noticia de que ya habían cosechado más de 100. Jun le pide descansar ahora, o si no, su herida en la mano empeoraría. Seji le pregunta si acaso estaba tan preocupada por ella. Jun le dice que por supuesto, aunque más que por ella era por esa mano. El niño también les llevó de comer junto con su abuelo, los cuales eran unos pancakes de patatas. Jun se preguntaba cómo sería el sabor de estos pancakes de patatas frescas. Esta dulzura y textura suave y húmeda de las patatas frescas se notaba a la perfección. Era tan bueno que parece que mojarlo en salsa de soya sería un desperdicio. Este era un sabor tan profundo y natural de los ingredientes. Sí, definitivamente con estas patatas podrían ganar la competencia. También Seji brindó a la par con Jun y este piensa que era una bebida de arroz, pero Seji ya estaba más borracha que nunca y terminó por desmayarse. Era como un sueño. Ahora solo quedaban cosas felices. Ya nunca lo perdería de nuevo, pero aunque lo diga, no puede protegerlo. Te duele, ¿verdad, Deok-chun? Es que amarla siempre es tan doloroso. Más tarde, Seji despertó encima de Jun. Este le pregunta si ella se encontraba mejor, pero Seji no paraba de derramar lágrimas pidiéndole a Jun que no se fuera. De verdad, no quiere estar lejos de él. Jun le pregunta por qué es lo que pasaba, y nuevamente Seji aprovechó para besarlo. Pero para saber por qué terminamos aquí, hace un rato cuando Seji se había desmayado por no aguantar el alcohol, Jun pensaba que no podía dejarla ahí, o si no, causaría problemas. La verdad, no sabía por qué se sigue preocupando por ella. En el camión, donde transportarían todas las papas, Seji comenzó a decirle a Jun que lo sentía. Jun piensa porque ahora mismo quería agarrarle con fuerza la mano de Seji. Esta le pedía que no se fuera. Y por un momento, la voz temblorosa de Seji estremeció el corazón de Jun. Sintió lástima por ella y nuevamente quería tomarla de la mano. Nunca se imaginó pensar así por aquella mujer tan malvada, diciéndole a su tío que no se preocupe, ella solo está borracha. Sí, bastante borracha. En la casa del anciano de las papas, Jun se quedaría ahí por una noche, esperando que también Kim venga por ella. Lo que no se esperaba es que comenzó a llover. Por ahora no tuvo más remedio que llevarla cargando hasta la cama. El niño fue diciéndole que ya había encontrado otra almohada. Jun le pide esperar, seguro que no la necesitarían porque no tardarían en venir a buscarla, pero la conexión era pésima en este lugar. ¿Cómo es posible que el teléfono no funcione por una simple lluvia? ¿Por qué los cielos lo castigaban ahora? El tío comenzó a interferir para que los cables de luz se dañaran, pensando que seguro su nuera le estaría muy agradecida. Seji comenzó a sentir bastante calor, moviéndose por todos lados, y luego es así como llegamos hasta el momento del beso. Jun piensa que no debe caer, si se ve envuelto en esto será hombre muerto, pero al ver cómo Seji lloraba, se podía ver el dolor en su expresión. Por eso tomó por sorpresa a Jun. Este le dice a su tío que de verdad que intentó evitarlo, y así por fin amaneció. Seji le pregunta si había dormido bien, pero Jun piensa que este
ese fue un plan sucio. Lo que quería era arruinar su salud al no poder hacerlo dormir. Y también, más tarde, la competencia entre Jun y Min dio inicio. El hombre que arriesgó su vida por un camión de comida de Okchun en contra del chef ejecutivo de la corporación global Min. Solo tenían 2 horas. Las decisiones del público decidirán el destino de esos dos chefs. ¿Qué clase de plato nacería de una patata? El duelo comienza. Jun piensa que debe darlo todo para ganar, porque si pierde, todo se terminaría. Y contra esa mujer, la cocina sencilla que ha hecho hasta ahora no sería suficiente, comenzando a tostar el pan brioche en mantequilla clarificada para crear una capa crujiente de aceite. Luego agregó una pizca de sal y caramelizará la superficie con azúcar hasta que quede fina como cristal. La clave estaría en el relleno para el ingrediente principal. Las patatas debe mezclarlas con mantequilla y nata, luego pasarlas por el colador para crear un puré esponjoso. Para las yemas, mezclarlas con sal y nata. Luego cocinaría a fuego lento hasta que espese, dando como resultado una crema pastelera densa. Hervir las claras por separado y picarlas finamente, salteándolas para eliminar humedad y mejorar textura. Y por último, su ingrediente secreto es la miel. Miel de néctar caliente con un poco de mantequilla y agua, lo justo para mezclar. Añadirá zumo de limón y pimienta blanca y untaría el pan y listo. Un pan de mousse de patata y huevo. Pero ¿quién mejor para probarlo que su invitada especial, la señorita Nam Se-hee? Ella estaba toda nerviosa. Ambos lo comieron, pensando que el sabor salado y sabroso del pan era muy bueno, aparte de lo crujiente que estaba, y la fina capa es un plato interesante desde el inicio, seguido por textura elástica de las claras de huevo y el sabroso mousse de patata y huevo. Especialmente la salsa de miel lleva el plato a otro nivel. Se-hee piensa que es definitivamente muy delicioso, pero era solo una decoración elegante. ¿Acaso Jun tenía miedo? Era muy diferente de los platillos que siempre hacía. La chef Min había terminado haciendo 1000 hojas de patata con trufa. Estas patatas finas, en rodajas untadas con mantequilla de trufa, apiladas y horneadas, realmente tenía forma de flor. Era un resultado precioso. Para equilibrar la textura densa de la patata con su refrescante acidez, añadió espuma de mantequilla de limón. Luego aportó dulzor y virutas de tocino con sal. Y por último, puso un toque final con aceite de trufa y albahaca que combinaba a la perfección el aroma. Era como si la patata estuviese vestida con el mayor lujo. Pensar que puedes saborear un plato así en un camión de comida, si tendría que describirlo en palabras, es un sabor para ascender al cielo. Y ahora el turno de los clientes, quienes comenzaron a hacer cola para probar el plato de Min. Era una diferencia absurda, pero era de esperarse de la chef Min. ¿Qué te pareció, Nam Se-hee? Una obra maestra perfectamente calculada y meticulosamente equilibrada. Puede creer siquiera de que esto estaba hecho con papas, pero ¿por qué seguía comparándolo con la basura de ese camión de comida? ¿Por qué no admitía ya que el de ella era el más rico? El conductor le pedía a Se-hee dar su reseña de cada plato. Seriamente, Se-hee dice que era una lástima, pero ninguno de estos dos platos era auténtico. La gente comenzó a decir que el plato de Jun era normal, solo era una patata simple. A la vista luce espectacular, pero el sabor deja mucho que desear. Con todas esas críticas, Jun pensó que aquí acababa todo. Se-hee le pregunta si quería salir corriendo. Jun le pidió parar, no estaba de humor ahora mismo. Entonces vete y sal corriendo. Oye, te dije que pares. Se-hee lo tomó con fuerza, gritándole que quien tiene que parar es él, con ese tonto estilo de cocina. El diablo. Y hasta aquí esta parte del video. Espero les haya gustado mucho. Esos son todos los capítulos en español hasta la fecha. ¿Qué les va pareciendo este manga y quién es su favorita hasta ahora? Muchas gracias a mis miembros del canal, los aprecio mucho. A los nuevos y los que ya llevan un buen tiempo. Sin más que decir, los quiero y chao.